Buenos días, Melanie y Cecilia. Oigan, avisen a sus compañeros, por favor, que la clase sigue siendo en el Meet. Si tenemos problema, nos vamos a pasar al Microsoft Teams. ¿Ok? Por favor, para que se vayan conectando, porque ya son las 9:31.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Oigan, ya estamos a viernes. Buen día, Melissa. Déjenme nomás terminar de configurar. Miren, lo que pasa es, ayer les mandé, vayan ustedes programándose a lo mejor que veamos en el Meet, en el Teams. Hasta el día de ayer, todo el día ustedes me reportaron que había fallas cuando estaba hablando y eso que hablé muy poquito. Pero en las otras clases también me reportaron que había fallas, o sea, en la mañana, perdón, en la tarde en mecatrónica, me dijeron que había problemas también. Por eso decidí hacer un plan B. Nomás que ahorita me salió con que tengo que configurar algo. Denme chance de terminar de configurarlo, ¿está bien? Para continuar con lo del día de ayer que trabajamos, mientras voy a ponerles la liga de un video para que la vean. Déjenme nomás. Uh, lo localizo. No se me vayan, no se me vayan, espérenme. A ver, déjenme localizo el video, ya yo lo tenía aquí listo. Espérenme. Ok. No sé si se me estaba trabando la compu, qué ondas, pero bueno, mientras termino de configurar esta parte, por favor, váyanme viendo este apoyo, a ver si a lo mejor con este video, lo que ayer explicamos, tenemos que explicar lo del fototransistor y el fotodiodo, y lo que es pero tenemos que explicar la conmutación. Vean ese video, por favor. Tarda alrededor de 15 minutos y regreso con ustedes en lo que yo creo que termino de configurar esto, como plan B. Un momento más.
¿Cómo van con el video? ¿Se ¿Le llevan? Voy a dar 5 minutos más entonces para empezar a dar la clase basándome precisamente en otra explicación del video. ¿Está bien? Ok, ahí voy.
Bueno, yo creo que detengan el video, Gran, porque yo creo que llegamos a un punto donde nosotros no lo vamos a tocar, ¿ok? O a lo mejor ya lo terminaron ahorita. Es otra manera de poder explicar cómo demonios funcionan las tres regiones que yo quiero ver de lo que es el transistor. Viene en base a la curva característica y a la operación, ¿ok? Vuelvo a retomar esto y es importante que lo introduzca precisamente para tratar de entender cómo o por qué mando el transistor a lo que es corte o lo mando a saturación. Y parto otra vez, voy a compartir la pantalla de lo que es, acuérdense, las curvas características. Esto nosotros no lo vamos a sacar, o sea, jamás en la vida, porque necesitamos un trazador de curvas, necesitamos el osciloscopio y un transistor, pero sí es un comportamiento muy parecido a lo que un transistor puede trabajar, ¿ok? Entonces, les encargo, por favor, si hay otra vez fallas en el audio o algo por el estilo, me avisan para inmediatamente switcharnos al Teams, ¿ok? Ya está listo. Entonces, en entendido de lo que explica el video o de cómo funciona un transistor en emisor común, acuérdense, nosotros en este caso es conveniente incluso que el señor dice, a ver, en un transistor que tienes en emisor común, vamos a polarizar, con una sola fuente polarizamos los dos, pero ayer decíamos, a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, si los separo? Si trato de polarizar, aquí me voy a, ahí está, vamos a poner la resistencia y vamos a poner la fuente de voltaje. Por un lado, entonces, quiero polarizar el colector con una fuente pero por otro lado, quiero polarizar la base, ¿ok? Que se pueden polarizar los dos al mismo tiempo con una sola fuente, ya tratando de hacer arreglos eléctricos para ver la corriente que le llega a la base, ¿ok? Aquí son dos cosas muy importantes y es la misma polarización que ustedes también han manejado. ¿Qué pasa con la corriente de colector? ¿Qué pasa con la corriente de base? Basándome en las resistencias que yo le voy a poner, resistencia de base, resistencia de colector, y a le vamos a llamar un voltaje B, por ejemplo, ¿no? B cualquiera. Entonces, nosotros decíamos, a ver, si nosotros le aplicamos un voltaje al colector, pero nuestra corriente de base es muy pequeña, o sea, nuestra corriente de base realmente no pinta nuestro circuito, acuérdate que hay una relación que me dice que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de la base, ¿ok? Entonces, si la corriente de base es muy pequeña, nuestra corriente de colector, pues básicamente va a tender a ser cero. Y por más que yo le ponga aquí entre VCC, o sea, el voltaje que hay de polarización, realmente no va a haber tanta corriente y consideramos que ahorita estaría como vamos a poner open circuit, ¿ok? Como un circuito abierto a mi transistor. Y esto provocaría entonces, desde que yo esté viendo dentro de una medición, el voltaje que le estoy dando yo a la polarización del transistor, ¿ok? O sea, realmente se comporta en este punto como un circuito abierto. Y por más que yo aumento aquí, mira, el voltaje entre colector y emisor, el voltaje de polarización, vendría siendo realmente VCC. Si yo aumento el voltaje de polarización, mientras se mantenga en la región de corte, esta de aquí abajito, o sea, con una corriente de base muy pequeña, pues haz de cuenta que va a estar todo esto en corte. Y región de corte significa que va a estar en circuito abierto el transistor y yo voy a ver realmente entre colector y emisor mucho voltaje. Va a aumentar porque realmente estoy viendo lo del VCC, ¿sí? Porque haz de cuenta, está abierto, pues el transistor no va a comunicar. Pero nomás empezamos a aumentar la corriente de la base, le vamos a poner otro color. Ahora está la otra cuestión, aumento la corriente de la base. Y aquí está, mira, de repente aumento 10 micros,
de repente a 20 micros o a 30 micros, empieza a aumentar mi corriente de la base y entonces el voltaje entre colector y emisor empieza a disminuir. O sea, si te fijas, mira, se va haciendo para hacia acá, hacia el lado izquierdo en la gráfica, empieza a disminuir de tal manera, de hecho, las mismas curvas de la corriente de base te están diciendo, mira, se empiezan a cortar también, porque también cumplen con la relación de que la corriente de base es igual a beta veces la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Y entonces el transistor va a llegar a un punto que si tú le metes mucha corriente a través de la base, sucede entonces que el transistor se va a comportar como un cortocircuito, short circuit, ¿ok? De tal manera que lo que yo voy a medir en la voltaje entre colector y emisor, un voltaje en el transistor entre colector y emisor es aparentemente cero. Perdón. Y eso significa que toda la corriente a través del colector, vámonos, aumenta, porque hay un cortocircuito. Un cortocircuito es, échale toda la carne al asador en cuestión de la corriente. Y entonces es donde está esta sección que yo te estoy pintando de azul, que eso se le llama región de saturación. O sea, estás dejando que toda la corriente entre a través del transistor. Esto físicamente, ¿qué pasa? Pues nomás sube el volumen de tu estéreo de tu carro, por ejemplo, el máximo. ¿Qué estás haciendo ahí? Le estás disminuyendo la resistencia de las amplificaciones. Pasa toda la corriente de colector. Hay mucha corriente de colector y eso implica mayor sonido, a tal manera que se satura el sonido, empieza, no se entiende. ¿Por qué? Porque las bocinas también es un embobinado que dice, yo nomás puedo soportar hasta cierto punto, e incluso las puedes tronar, ¿ok? Porque le vas a pasar corriente, pues. La bobina es un transductor, se le llama. A las ondas magnéticas las transfieren en ondas sónicas, ¿ok? Entonces, si le pasan muchas ondas magnéticas, pues entonces mucha corriente, sucede que puede tronar. ¿Está bien? Entonces, a grosso modo, eso es las regiones, la de corte, que realmente es un circuito abierto, o sea, se contradice, ¿no? Circuito abierto, el transistor, y la de saturación, que es un cortocircuito, ¿ok? El transistor entra en corto. Bien, ¿hay alguna duda con esta parte? Apóyense un poco en el video, los primeros 5 o 6 minutos, lo demás ya no tiene caso porque son configuraciones del transistor diferentes que nos ayudan entonces a ¿cómo se dice? A ni modo, pues a tratar de configurarlo, ¿no? A tratar de, con una sola fuente, darle estabilidad. Esta configuración de polarización fija es muy inestable en la realidad, sí es cierto, en la temperatura, normalmente porque consumes, realmente pasa mucha corriente del transistor, y si pasa mucha corriente, hay mucha temperatura, y la temperatura es lo peor que le puede pasar a un semiconductor. Bueno, esto solo pasa en polarización fija, sí es correcto, solamente en la polarización fija. La mejor es la que tiene divisor de voltaje, ¿ok? Para tratar de estabilizar la corriente que le llega a la base y entonces irme en la región activa. Nosotros no estamos viendo la región activa, esta parte, o sea, toda esta parte de aquí es mi región activa donde no está ni en corte ni en saturación, y normalmente esta parte es donde amplifica el transistor, ¿ok? Porque si tú agarras un punto de referencia, por ejemplo, aquí es lo que les decía, en las 40 microamperes, entonces el transistor en la corriente de colector es de 4 miliamperes. O sea, ¿por qué? Porque proyectas este punto en el eje de las y anda aproximadamente en 4 miliamperes, entonces mi beta es aproximadamente de 100. ¿Ok? ¿Y de qué se trata? Pues precisamente entre más corriente de base tú le vas metiendo, si te fijas para este punto, tengo una corriente de colector de 7 miliamperes, y si tú divides 7 miliamperes entre 90 microamperes, entonces creo que mi beta se hace un poquito más pequeña, ¿no? No sé, ahí me dicen ahorita cuánto es el valor. Pero esta curva es un ejemplo. Cada transistor tiene su curva característica, es diferente, y entonces podemos agarrar un punto de operación, se le llama una Q, en la región activa.
Y entonces ahí le vamos a decir, para ese punto de región activa tú tienes que tener, por ejemplo, 5 volts entre corriente y emisor, y para eso usas la configuración que acá tenías acá de ecuaciones que tuvimos. Pero a nosotros nos va a interesar la amplificación, mejor usarlo con el OPAMP, ¿ok? Que es ya la siguiente unidad que vamos a ver. En el OPAMP ahí nos vamos a desquitar con la amplificación, ahí sí. Y vamos a regresar a CA, ¿ok? Ahorita todavía SD esta parte. Ok, vamos entonces a irnos a multisim. Voy a dejar de presentar y nos vamos a ir a la parte de multisim. Bueno, antes de, sí, no lo voy a dejar de presentar, antes de irnos a multisim, se me olvidó. Vamos a entender, porque necesitamos un elemento como para decir, bueno, ¿cómo lo aplico, no? ¿Cómo aplico esto de acá? Muy sencillito, a ver, vamos a ver uno de los elementos que industrialmente y a muchas veces en la parte de biomédica se utiliza para poder conmutar lo que se conmuta, utilizarlo como una interfase de una energía entre un punto y otro. A ver si me entendí. No sé si ustedes han escuchado hablar acerca del relevador, ¿ok? O el relay, que es lo mismo. Básicamente consta de lo siguiente. A ver, déjenme ver si encuentro una imagen que esté un poquito más decente. Déjenme googleo relay, espérenme tantito. Bueno, yo creo que ahí debe de estarse viendo, y ustedes vieron mientras hacía los movimientos de este copy-paste de información de Google, así rápida. Un relevador es básicamente un elemento electromecánico, ¿ok?
La idea del relevador es precisamente utilizar lo que es el campo magnético que circula a través de una bobina, o más bien la corriente que circula a través de una bobina para generar un campo magnético y entonces tratar, si se fijan aquí está más o menos, les explico cómo está. Esta es la parte de la bobina, ¿ok? Entonces, aquí están los terminales donde vas a hacer circular una corriente, donde está su núcleo. La armadura básicamente, que es una parte metálica, dice, ok, yo lo que hago es sentir un campo magnético y entonces hay una atracción. Mecánicamente, esta atracción va a mover estos pequeños contactos que están por estos ejes. Normalmente es una fuerza de repulsión, el campo magnético con respecto a la armadura, y entonces empuja esta parte de este eje, va a empujar este línea amarillo, y los contactos que normalmente, por ejemplo, estaban uno cerrado y otro está abierto, pasan a su posición contraria. El normalmente cerrado se hace abierto y el normalmente abierto se hace cerrado. No sé si me explique, o sea, esto es como si fueran un interruptor acá de tu caso que vas y llegas y prendes inmediatamente, ¿no? Entonces, esta es la representación así como que de la explicación rápida de cómo funciona un relevador. Esquemáticamente tú lo vas a ver así, ¿ok? Vas a ver, déjame nomás, me paso un poquito para acá, de esta manera. Cuando es un relevador doble, es el mismo, es la misma explicación. B1 y B2 representan la bobina donde vas a hacer circular la corriente eléctrica. NC significa normalmente cerrado, C significa común, NA normalmente abierto. O sea, es su estado normal. Cuando está sin energizar, entre NC y C está cerrado el circuito, pero entre C y NA está abierto. Cuando energizas la bobina, entonces entre C y NA se cierra. O sea, hay una activación electromecánica, por ejemplo, se va a pasar para acá, ¿ok? Y entonces entre NC y C se abre. Que también se puede representar de esta manera, pues esos relevadores se compran y te sirve para poder hacer un switcheo entre la parte entre un elemento de este lado, que es el de control, donde vamos a representar el transistor, y del otro lado, por ejemplo, aísla a una señal de 120, por ejemplo, los rayos X, por ejemplo, una de las partes de la circuitería que tienen de activación, de protección, como es muchísima la potencia que debe tener la energización eléctrica, pues básicamente utilizan circuitos de protección entre la parte del control y la parte de potencia. Y esa parte de control precisamente la hacen con un transistor, que es lo que vamos a hacer ahorita, y la parte de potencia donde circulan 220, 440 volts, dependiendo del modelo de un rayos X del seguro, por ejemplo, que son un poquito más viejos y un poquito más cuerudos, porque tienen mucha población hay que tomarle, pues entonces necesitan una etapa de potencia, pero una etapa de control para cuando el operador que está atrás de la ventana ya protegido con todas sus protecciones posibles, aplasta el botón o aplasta a alguna instrucción, pues entonces se va a energizar la bobina y va a echar a andar entonces la potencia que se necesita de este lado para que funcione el de rayos X. ¿Ok? Son aplicaciones normalmente para lo que necesitan mucha potencia. Hay otros, que es lo que vamos a ver dentro de la siguiente unidad, lo que es los SR y el TRIAX. Bueno, vamos a irnos entonces, voy a quitar esto y vamos a presentar ahora el multisim, precisamente para tratar de hacer, explicando esta parte, también nos va a dar pie a entender lo que es, cómo funciona un fototransistor. ¿Ok? La parte teórica, esa es la parte de la cuestión ya de la aplicación, pues ustedes ya decidirían qué es lo que van a hacer. Fíjense bien, entonces voy a sacar un transistor. Vamos a poner primero un transistor virtual NPN. ¿Por qué siempre agarramos NPN y por qué PNP?
porque normalmente en el sentido de las direcciones de las flechitas tiene más coherencia, pues es mucho más sencillo de explicar, pero el PNP funciona de la misma manera también, ¿ok? No hay una ventaja uno de otro, simple y sencillamente es la construcción y la facilidad que tienes para encontrarlo en el mercado. Es más fácil el NPN que el PNP, sinceramente. Vamos a poner entonces, aparte de eso, váyanse en Place Basic. Sí la estoy desplegando, ¿sí, verdad? Ok. Váyanse a Place Basic y pongan, por favor, busquen en All Families. Váyanse hasta lo último y busquen, por favor, lo que es Relay. Aquí tenemos tres tipos de Relay. El normalmente cerrado, el normalmente abierto y el doble. Normalmente abierto, normalmente cerrado. Vamos a agarrar el NO, el normalmente abierto. ¿Ok? Le voy a dar OK y lo voy a pegar aquí en el grid. Aquí el relevador, básicamente, antes de que veamos la configuración del transistor, si yo le doy doble clic, me da ciertos parámetros. Fregado, entonces este no es. No, a ver, déjenme lo busco. No era este. Porque hay uno que le puedes cambiar el voltaje. A ver si están los relevadores. Los virtuales. Rated virtual. Ok, aquí a lo mejor está. Normalmente abierto. Déjame checo si este sí es diferente. Sí. Ok, es diferente. A ver, otra vez. Quiten ese relevador que tenían. Y otra vez, en Place Basic, váyanse a Rated Virtual. Ok. Ahí le van a dar y van a buscar el NO Relay Rated. Ok. El normalmente abierto. Relevador que tiene rango de operación. Sáquenlo y fíjense la diferencia de otros. Si tengo valores de 1 milihenry y 1 ohm, que es básicamente parámetros de decir, la bobina tiene un valor de 1 milihenry y una resistencia de 1 ohm, ¿ok? Normalmente para poder encender necesita una corriente de 50 milis y para apagarse de 25 milis. Lo máximo que tú le puedes dar de voltaje es de 100 volts. La animación, o sea, el Animation Slowdown Factor es el voltaje que tú le vas a dar para que pueda encender. ¿Ok? 5 volts está bien. Vamos a dejarlo 5 volts. No vamos a quitar todas las cositas que vienen de values. ¿Ok? Para que se vea un poquito así más limpio. La K significa la bobina y el así que parece capacitor, ahora es un contactor realmente. Ya tenemos mi interfase. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo demonios conecto el transistor. Para eso entonces, fíjate bien, vamos a sacar una fuente de voltaje en CD. Vamos a sacar dos. Fuentes de voltaje de CD. Una que lo vamos a poner acá en la base y otra que la vamos a poner aquí en el colector. Lo vamos a dejar aquí a un ladito. Saquen de una vez unas 3 tierras para que se vea un poquito más limpio el circuito. 2, 3. Vamos a sacar ahora unas 3 resistencias. Bueno, 2 resistencias nomás. Busquen resistencia y saquen 2 para ir poniendo todo lo que se necesita. Ok. Sale pues, entonces, aquí básicamente voy a mover para acá el relevador. Primero, le tengo que dar poder a mi colector, pero no sin antes le voy a decir, espérate, lo que voy a hacer ahorita es conectar una resistencia para que no se vaya completamente todo. Y vamos a conectar el lado de la resistencia al positivo de la fuente de voltaje de 12 volts. De una vez al negativo, denle un destino común. Denle otro común a lo que es el emisor. Vamos a hacerlo con estabilizado en el emisor ahorita. Perdón, con polarización fija. Y también conecten sobre la base una resistencia así como está. No le den valores todavía. La idea es entonces mandar el transistor a saturación
¿sí? Para que haya mucha corriente en el transistor y el voltaje entre colector y emisor sea cero. Entonces, aquí es donde dices, bueno, eso, el voltaje que me sale de la resistencia cuando yo mande el transistor a saturación, es lo que yo voy a aprovechar. Lo vamos a poner aquí en paralelo para poder energizar la bobina de lo que es el relevador. ¿Está bien? Pero así no lo puedo hacer porque mira, incluso si lo prendo rápidamente, ¡pum! Tronó la bobina. ¿Te fijas? Tronó la bobina. O sea, si te vuelve a ver otra vez si quieres, o sea, te dice, no, no estoy aguantando el voltaje que tú me estás dando. A ver, ¿y qué tanto voltaje te estoy dando? Pues a ver, vamos a checar. Vamos a sacar un voltímetro de manera vertical y se lo vamos a poner acá el indicador. Vamos a quitarle todo lo que me estorba, que es básicamente los valores, para saber qué tanto voltaje le estoy dando. Y por consecuencia, en paralelo con la resistencia, ¿eh? Y por consecuencia, pues saber si está cumpliendo con esas especificaciones. Va de vuelta. Voy a desconectar voy a apagarlo y voy a desconectar la bobina. A ver, vamos a checar. Pues tengo los 12 volts. Ahorita me marcó evidentemente un cortocircuito. ¿Por qué? Porque la bobina es un alambre, pues, y estoy midiendo el voltaje en un alambre. Entonces yo tengo ahorita ahí 12 volts que me están circulando y es muchísima la corriente, ¿ok? La corriente de colector que está circulando por ahí, vamos a sacar un medidor, vamos a sacar algo así, para checar más o menos qué tanta corriente me está circulando. Me dice entonces que circula una corriente de... bueno, no conecté bien el medidor, espérenme tantito. Vamos a mover esto para acá y vamos a darle chance porque ahí está, ahora sí debe aparecer. Cuando se pone amarillito es que ya... De 12 miliamperes, tenemos una corriente de 12 miliamperes, o sea, los 12 volts dividido entre 1 kilo ohm. ¿Sí? Y ahorita básicamente estoy mandando esto a lo que es la parte de saturación. ¿Ok? Mucha corriente de colector. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a disminuir primero el voltaje a través de la fuente de la base, le vamos a poner 5. ¿Ok? Pero vamos a aumentar una resistencia, vamos a empezarlo con 100 kilos. ¿De acuerdo? Esto va a provocar que mandemos este transistor a corte. Y el voltaje que vamos a ver en R1 realmente es insignificante. O sea, vamos a poner, si te fijas, bueno, no lo mandó totalmente a corte, ahí lo mantuvo en 4.188. Entonces se supone que con este voltaje no debe haber problema si yo activo mi bobina. Vamos a checar. Y si se fijan, ahorita pues la bobina ya no tronó. Eso es algo bueno. ¿Ok? Entonces, pero se supone que debe estar normalmente cerrado lo que yo tengo en este punto del contactor. Quisiera saber si es cierto eso. Se supone que se tiene que energizar. A ver, déjenme checo. Vamos a ponerle 6 volts. Déjenme nomás checo algo rápido. ¿Por qué me están...? Ok, 5.178 milis. Ok. Lo que pasa es que estoy midiendo el corto de la bobina. ¿Cuánto me da? 5.183 volts. Ok. Si lo conecto, me da entonces un valor de 5.178 milivolts. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces, fíjense bien, del lado derecho del contactor vamos a poner lo siguiente. Vamos a sacar una fuente de voltaje de CA, de corriente alterna, y la vamos a poner de esta manera. Así.
Vamos a mover esta parte para acá arribita. Ah, me fue muy arriba, perdón. Y vamos a ponerle en serie un indicador, específicamente una lámpara de 120 volts a 100 watts, ¿ok? Representando que es algo de potencia. No tiene polaridad la lámpara. Vamos a poner así. La cierro acá. Y en teoría debería de prender ahí una vez que yo active el transistor. Pues fíjense que no, ok. ¿Qué me está pasando? Entonces no está cerrando el contactor. Quiero saber por qué no está cerrando el contactor. ¿Ok? Es lo que vamos a checar. Si yo, por ejemplo... Maestro, ¿de dónde sacó la lámpara? Tranquilas, tranquilas, no me griten. Ah, perdón. Acá en indicadores y viene LAMP. Y ahí vienen diferentes. 100 a 100 watts, 120 a 100 watts, 120 a 250 watts, 12 volts a 10 watts y así, ¿no? O sea, la idea es, se supone que cuando se cierra este contactor, yo tenga entonces, en un milihenry de la inductancia, ok, no hay ningún problema. Yo tenga entonces, fíjense bien, vamos a disminuir esta resistencia. Vamos a mandarla a 10 kilos, ok. Y vamos a prender. Ahí está. Aumenté la corriente, disminuí la corriente aumenté la corriente de base y aumenta mi corriente de colector. A ese se le llama un circuito de conmutación. ¿Ok? Quiero que nomás se noten que del lado izquierdo, donde está acá, es un circuito, y del lado derecho, donde está la fuente de voltaje, es otro circuito. Son dos circuitos aislados diferentes, ¿ok? Del lado izquierdo está la parte de control. Aquí lo vamos a poner. Y del lado derecho está la parte de potencia. Entonces, simulando esto, si fuera un aparato biomédico, vamos a suponer, o sea, por ejemplo, se ven lo que hablábamos ahorita en la parte de lo que son los rayos X, por ejemplo, donde está una parte de potencia, la persona, el operador, lo que hace es encender la parte de control. Si ustedes quieren, pónganle un interruptor aquí. Lo vamos a poner en más. Permíteme, es mi perrito que se vuelve loco, nomás tocan la puerta. Voy a poner, por ejemplo, dentro de los basic, vamos a poner un interruptor, un polo, un tiro. ¿Ok? SPST. Lo voy a poner, vamos a girar un poco. ¿Qué pasó? ¿Se pegó? Déjenme tantito, déjenme nomás acomodo esta cosa. De darle control Z, pues se me desacomoda aquí. Va de vuelta entonces, vamos a sacar el interruptor de un solo polo, un solo tiro, y vamos a girarlo. Nomás que hice mal en hacer esto, porque aquí tenemos un corto. Vamos a borrar el corto, y ahí está. Pues con la letra, con el espacio, lo voy a switchar, ¿ok? Entonces, al momento que yo lo prenda, lo voy a tener abierto. Este es el operador. El operador lo que hace es aplastar un botón para que entonces corra todo el proceso de toma de rayos X. ¿Estamos de acuerdo? Necesita activar la parte de potencia. Entonces dice, a ver, acomódese, pegue las piernas, hágase para atrás, no se mueva, ¿no? Entonces ya saben cómo se la gasta en el seguro, por ejemplo. Y entonces te dicen, ahí te va, voy a empezar a tomar, cierra los ojos. Listo. Y entonces al hacer esto, que no funcionó, ¿qué pasó? Algo está desconectado. ¿Qué es lo que está desconectado? Déjenme lo checo. Pues es que ahí está, mira, no se conectó. Ni modo, es aparato de seguro, pues ni modo. Ahí está. Va de vuelta. El operador te dice, ya le voy a tomar la radiografía, y ahí está. Empieza entonces a tomarse la radiografía y dice, ya recorrió todo el proceso, la voy a desactivar. Listo. ¿Ok? Del lado izquierdo tenemos la parte de control, del lado derecho tenemos la parte de potencia, que tiene que dar muchísima corriente, muchísimo voltaje para que pueda funcionar esto. Para que pueda funcionar.
¿Qué es lo que estamos haciendo técnicamente y en electrónica analógica? Lo que estamos haciendo realmente es mandar a saturación el transistor. Si yo lo pongo, fíjate bien, voy a mover ahora el valor de la resistencia de la base a 100 kilos. Al moverlo a 100 kilos, me dice, tienes que quitar, tienes que detener. Bien. Estoy limitando la corriente que le va a llegar a la base. Si yo lo prendo y si el operador dice, a ver, oye, ¿qué pasó? No funciona. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Pues resulta que a lo mejor la resistencia de la base aumentó un montón. Y al aumentar esto mucho, por ejemplo, en un momento que se puede abrir, mi transistor entra en corte, se le llama, ¿ok? Se comporta como un circuito abierto, o sea, realmente yo voy a tener, si yo mido el voltaje que hay entre el colector y emisor, voy a tener los 12 volts, más lo vamos a medir, nomás para que vean qué ondas. Voy a sacar un indicador, un voltímetro vertical, lo vamos a poner por acá por otro lado. No me gusta, está muy tosco. Vamos a sacar un multímetro normalito. ¿Ok? Vamos a poner uno en el colector. Vamos a quitar este de aquí. La punta positiva en el colector. Y la punta negativa la vamos a poner en la tierra. ¿Ok? Entonces, ahorita cuando está en corte el transistor, vas a ver todo el voltaje de la fuente. Vas a ver en el transistor los 12 volts. ¿Ok? Está en circuito abierto. Y si está en circuito abierto, yo veo el voltaje de polarización. ¿Por qué? Porque la corriente de la base es muy pequeña. ¿Qué tengo que empezar a hacer? Ah, pues entonces disminuyo la corriente, perdón, la resistencia en la base. Vamos a ponerle ahora 50 kilos. Para entonces, cuando yo cierre, haya más corriente en la base y mande al transistor a saturación. ¿Ok? Saturación significa cortocircuito. Prendo el circuito en estos momentos y le dice entonces el operador, voy a activar, mando activación y con esos valores pues no, todavía no manda a saturación, no es suficiente porque la corriente que hay en la base es muy pequeña, necesito aumentar mi corriente de la base, voy a disminuir y para aumentar la corriente necesito disminuir mi resistencia, ahora lo pongo en 20 kilos, a ver qué sucede, a ver si con esto, entonces ya puedo disminuirlo, ya puedo hacerlo. Tampoco, fíjate, si lo tengo cerrado y se me hace muy pequeña todavía la corriente que está circulando por acá, ¿sí? Entonces detengo y vamos a irnos de una vez a los 10 kilos que teníamos ahorita. Al disminuir mi resistencia, aumenta mi corriente, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cierro lo que es el circuito y ahora sí, con esta corriente de base que está pasando por este punto, es suficiente para que el transistor entre en conmutación, específicamente entre en saturación. Ay, me cansé. ¿Se entendió lo que estamos hablando? Con esto me voy a pasar al fototransistor. Pregunten, por favor. Todo bien. Oh, pues pónganse de acuerdo. Dice 3/4, Ramón. Pero a seguirle. Bueno. Hay mucha documentación. Si a mí no me entienden, hay mucha documentación que ustedes pueden ver en tutoriales, lo pueden ver en la cuestión de, ¿cómo se llama? Del Google, googleenlo. Pero hay un problema, casi todo se va sobre la recta de carga y eso sinceramente, para poder verlo en un curso necesito por lo menos en un curso de verano, toda una semana. Entonces trato de darle la versión simplificada de operaciones del transistor desde la región de corte, la región de saturación y la región activa. Fui muy claro y enfático decir, no voy a tocar la región activa porque la voy a tomar en el amplificador operacional. ¿Para qué vamos a amplificar con un elemento si lo que van a usar ustedes en amplificador de bioseñales es el OP-AMP? Mejor vamos a ver todas las configuraciones entonces que nos sirven para cuando cuando lleguen a amplificador de bioseñales, no lleguen entonces tan verdes para esta cuestión. ¿Ok? Sale, pues entonces vamos a ver la parte del fototransistor. ¿Sí?
Déjenme desconecto esta parte un poquito. Bueno, y la pregunta también sería, antes de que pase a fototransistor, ¿cómo demonios le hago para predecir esas regiones que quiero trabajar en el transistor? Evidentemente tenemos que mover los valores de las resistencias. Entonces, el trabajo de ustedes como ingenieros biomédicos es precisamente no tirar a lo loco como yo le estaba haciendo aquí. Ya enseñamos a polarizar, ya sabemos que con esta configuración, si queremos mucha corriente en el colector para que entre en saturación el transistor, ¿cómo tendría que poner las resistencias? De hecho, fue uno de los ejercicios que hicimos dentro del taller que vimos ayer. ¿Ok? Quiero mandarlo a saturación, mucha corriente en el colector. ¿Qué tanto tendría que poner en la base? ¿Qué tanto tendría que poner en el colector? ¿Ok? Que eso es prácticamente el trabajo de un ingeniero, no echar así, pues a ver, le voy tateando, a ver qué ondas. Ya quedó, no. Es ahora entonces buscar estos valores que son los que me afectan las regiones del transistor. Ese es el chiste, pues, eso es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Sale, pues a ver, voy a buscar lo que tenía preparado para fototransistor. Bien, a ver, entonces estábamos viendo otra pantalla en donde básicamente estamos nosotros representando a manera de bloque un esquema de un fototransistor. ¿Ok? Me voy a basar en la última explicación que acabo de dar para que entre el transistor a saturación, la manera en que funciona un fototransistor, que es de los últimos temas que se ven. Primero, bueno, creo que recuerdo que íbamos a ver el fotodiodo, o
lo que es el LED, el diodo emisor de luz, pues en la última parte, pero malamente no me adelanté a verlo y ver, acuérdense que solamente vemos la parte de aplicación, no vamos a ver la parte interna. Si quisiéramos estudiar semiconductores, una sola materia, entonces veríamos todas las cuestiones y construcciones químicas y físicas que debe tener cada uno de estos elementos para que pueda funcionar en esas aplicaciones a las que se diseñaron. Normalmente un LED lo que hace es que cuando tú lo polarizas, le mandas corriente, emite una luz y dependiendo de los distintos materiales, y emite una luz de un color determinado. Hay LEDs que son rojos, verdes, azules, ya hay unos que incluso son los KGB, creo que se le llaman, que son diodos así como camaleónicos, ¿no? Que LEDs que empiezan a cambiar de color dependiendo del voltaje que tú les des, pero que hay un circuito que hace eso. O sea, las tiras de LEDs que venden ahorita, que conoces, así que trabajan, que las venden, no sé, 300, 400 pesos por 1,5 metros, o las de Navidad, precisamente tienen ese circuito de ir cambiando las distintas frecuencias que le van a llegar para que emitan distintos colores a todos al mismo tiempo el LED. Por eso son caros por la circuitería, no es caro el LED, realmente un LED te cuesta como 2, 3 pesos, es todo lo que, o 5 vamos a suponer, ¿no? Porque estamos en contingencia, ¿está bien? Pero existe un LED que es infrarrojo, que normalmente y curiosamente es color así negrito, ¿ok? Que cuando lo polarizas emite una longitud de onda del orden del infrarrojo, ¿ok? Y eso significa entonces que va a emitir una señal, una señal de luz como la que te vamos a mostrar aquí, que básicamente es la energía que se proporciona para que se active la base del fototransistor. De un lado tenemos la parte que te va a dar la potencia, lo que te va a dar el voltaje, y de otro lado vamos a tener la parte del control. Aquí es al revés. En esta parte yo polarizo, le doy un voltaje, una señal, me genera entonces una luz infrarroja, una longitud infrarroja, y del lado sobre esa luz infrarroja va a tocar a la base del transistor, y si toca la base del transistor y la polariza y está conectado de tal manera o está configurado para que mande a saturación, entonces activa esta parte del transistor. Y activando esta parte del transistor, tú haces lo que tú quieras para mandar a corte lo que quieras controlar después de esto. O sea, básicamente lo que es el fototransistor es un elemento óptico que mediante la activación de luz infrarroja activa la base para mandar al transistor a corte. ¿Okay? La energía que se va a recibir, déjenme ver si puedo escuchar mejor entre pantallas porque se me hace más sencillo de explicarlo con el multisim, esta cosa. ¿Sí? Voy a explicarlo con el multisim mejor, yo creo. ¿Qué es este circuito que tenemos aquí igualito? Pues en el multisim dijimos, a ver, si yo quiero mandar a corte a la saturación mi transistor, tiene que aumentar la corriente que hay a través de la base. Pero en este caso, en el fototransistor, la corriente que le va a llegar a la base precisamente va a ser la que emita el LED infrarrojo. Yo necesito energía para un semiconductor. Aquí en el multisim estamos dando campo eléctrico y aquí le estamos dando una energía infrarroja, pues una luz infrarroja que es una energía básicamente, ¿no? No me acuerdo dónde se clasifica esta parte. Entonces, es este mismo principio, pues, le doy corriente a la base, lo mando a saturación del transistor y se activa. ¿Qué pasa? ¿Qué es las fallas más comunes? ¿O dónde lo encuentro esto? Ah, pues, si tú tienes, por ejemplo, un foco en la esquina de tu casa que se activa con luz, ¿ok? Al momento de que sense mediante una fotorresistencia, aquí debe haber también, emita o deje pasar corriente a través del LED, el LED entonces va a emitir luz, como está a punto, va a llegar a la base y manda entonces a saturación del transistor y sucede este mismo efecto que tenemos aquí, enciende una luz
en este caso, que es una luminaria, ¿no? ¿Está bien? Déjame ver si encuentro aquí el fototransistor, que creo que sí lo tiene, pero como es pirata, creo que lo tenemos en falla, ¿no? No me acuerdo si alguna vez lo usé por acá. Ah, no, no está. En esta versión no está entonces, porque antes tenía instalada la 12. Ópticos. A lo mejor en todas las familias, ¿no? Como encontraron otra vez. Aquí está el fotodiodo. Está el fotodiodo, sí está. Está el transistor. A ver, a lo mejor acá los transistores. No, fíjense, el fototransistor no está. A lo mejor en todas las familias. Bueno, para encontrarlo, no, mejor si lo encuentro ya se lo digo. Pero, ¿qué es? Aquí nos vamos a ir. Como es la última unidad y no te piden que expliques absolutamente nada, sinceramente yo preferiría irme a la parte de lo que es desde la aplicación de lo que es ya los, ¿cómo se llaman? Este, no está, no está el fototransistor. Ni modo, ese sí se los debo para poder practicarlo. Ese sí hubiera sido bien interesante si lo hubiéramos hecho en base a una práctica real para que ustedes, es que aplicaciones de fototransistor realmente son muchas en el área de ingeniería de biomédica, en esta parte, ¿no? Por eso hay una de esta, la que es la parte de amplificadores de bioseñales, ahí es donde empiezan a aplicar ya con circuitos en base OPAM, empezar a hacer aplicaciones y proyectos. ¿Ok? Bueno, vamos a tomar aquí un descanso. Eh, Miren, voy a ir, me llamó ahorita el jefe de departamento y que es el de ahorita de verano, Selmer, para que fuéramos a filmar algo al ITH, ¿ok? Yo vivo cerquita del ITH, pero no creo que me tarde alrededor de 10 minutos en lo del descanso. Lo que voy a hacer es, en el descanso lo voy a aprovechar para diseñar una actividad que ya la tengo, pero para activar la actividad del día de hoy la voy a ampliar un poquito más, que es en relación ahora a investigación únicamente. ¿Está bien? No vamos a meternos más allá más que la pura parte de la investigación. Después de esto ya nos metemos a la cuestión de lo que es el FET. Vemos una parte introductoria también. Si se les complicó el BJT, el FET también se les va a complicar bastante. Y mejor prefiero dedicarle esto y la próxima semana ya dedicarme OPAMS exclusivamente. En OPAMS es un poquito más amigable y eso es lo que más vamos a evaluar, OPAMS. ¿Ok? ¿Qué pasa, Melissa? ¿Por qué triste? Bueno, ya me agüito, Melissa. Oigan, damos 10 minutos de descanso. Sí, se les va a hacer difícil. Es que la electrónica analógica, por eso ustedes se la ponen así como que algo nomás, es mucha temática, siendo muy sincero. Porque, por ejemplo, les voy a decir, la optoelectrónica es una sola materia en electrónica, así por decirles, ¿no? Donde ves transistores, ves diodos, ves el espectro de frecuencias, ves el láser, ves la fibra óptica, absolutamente todo lo ves, pero en una materia y por unidad. Entonces, vamos a ver cómo nos organizamos, no se preocupen. Yo les prometí que iba a ser el verano tranquilamente decente y sencillo, y pues ahí vamos a armar algo. Por lo pronto 10 minutos para darme chance de terminar de diseñar la actividad. Vamos a descansar.
Muy bien, regresamos entonces a la clase. Perdón. Bueno, entonces, como les había comentado, vamos a trabajar la cuestión de una actividad para ver qué tanto nos alcanza el tiempo y solamente voy a valorar a ver qué tanto podemos ver, dependiendo de la actividad, cómo se esté comportando, para entonces ver la parte del FET, ¿sí? De perdida una explicación interna de qué es lo que sucede y cómo se visualiza. Sí, que si ustedes dicen, pues, ¿y cómo vamos con la cuestión de la temática? Si vemos OPAMs, yo creo que lo ideal. Más que ver la parte del FET, solamente verlo como construcción, cómo funciona, y luego meternos ahora sí de lleno a la parte de los OPAMs, que ya sería la última parte del curso. ¿Ok? Lo que es la parte de potencia, lo podemos mencionar en base a aplicaciones de lo que es el OPAM. Pero sí, el OPAM sí lo quiero evaluar. El OPAM junto con estas polarizaciones de transistor. ¿Está bien? El OPAM es un poquito más amigable, siendo muy sincero. Es más sencilla la explicación. Es aplicación totalmente. Pero sí, ahorita vamos a dedicarle este momento. Ya está activa una actividad. Ya está activa. Ya se activó una actividad en el portal académico que se llama actividad 2.2. Y está muy sencillita. Es lo que hemos estado viendo en cuestiones de lo que es el fototransistor, lo que es el fotodiodo, lo que es la parte del pin, así se le llama, es un diodo básicamente, y el láser. Antes de poder ver las aplicaciones, ya enlazarlas con OPAMs. Entonces me gustaría que ustedes averiguaran las generalidades, ¿ok? Son ahí 5 elementos, es fotorresistencia, fotodiodo, fototransistor, láser y pin, así se llama, es un tipo de diodo, ¿ok? Que son aplicables para lo que son los OPAMs. Entonces, hay que hacer una investigación de 3 cuestiones. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? ¿Cuál es las aplicaciones? ¿Y qué otra cosa les pedí? Eso me olvidó, porque lo estaba terminando ahorita. Y lo que es la construcción interna, el principio de funcionamiento y algunas aplicaciones, de preferencia si lo encuentran en el área de ingeniería biomédica, ¿ok? Y les encargo eso mientras voy y firmo la base de colaboración. Allá en el ITH me están llamando para una reunión propia de lo que es el verano. Es documentación básicamente rápido. Y ya me regreso y vemos cómo van en el avance. ¿Está bien? Entonces nos dedicamos a esa actividad. Es evaluable, ¿eh? La entrega y el modo que la construyan. Estamos pidiendo que sea manera de presentación, que la manden en PDF, pero a manera de presentación. O sea, hagan un PowerPoint y luego guárdenlo como PDF. Bueno, entonces me despido durante un ratito. Regreso en cuanto ya regrese acá al ITH.